Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pablo Jaramillo, un conocido analista económico, político, y nos acompaña ahora para hacer un análisis lo más frío posible en el marco de esta turbulencia de emociones que ha provocado los resultados de la segunda vuelta. Muchas gracias, Juan Pablo, bienvenido. Hola Pedro, qué gusto estar contigo y qué gusto compartir con todos los que nos escuchan hoy. Bueno, les adelanto, compañeros, que Juan Pablo es muy escéptico respecto a la posibilidad de un fraude en el conteo electoral. Yo soy un poco más escéptico respecto a las versiones del gobierno y de la autoridad electoral. Así es que vamos respetándonos obviamente en nuestras discrepancias, vamos a conversar un poquito respecto a cuáles son los análisis que ha venido haciendo Juan Pablo. ¿Hubo fraude, Juan Pablo? Bueno, Pedro, yo te tengo que decir que cuando yo vi los resultados, evidentemente me sorprendí, ¿no? Decía, esto es sumamente raro, aquí hay como una cosa muy extraña. Y claro que en un momento dado decía, el CNE está haciendo algún tipo de fraude, cambiando las actas, alguna cosa así, ¿no? Pero indagando más en profundidad, en realidad, lo que tenemos que decir es que existe otro tipo de fraude, un fraude que es mucho más sutil, pero que es mucho más perjudicial para la sociedad ecuatoriana, porque estamos hablando de un fraude contextual, institucional, un fraude que se asienta en un autoritarismo competitivo, un tipo de régimen que ya no es una democracia, un tipo de régimen en donde sí existen elecciones, pero son elecciones en una cancha inclinada, en donde quien compite muy difícilmente podrá ganar. ¿Por qué? Porque tenemos al Estado, partido o al candidato presidente haciendo campaña con todos los recursos de todos los ecuatorianos y evidentemente eso le da una ventaja eh, que lo vuelve prácticamente invencible, ¿no? Entonces, un poco de eso es de lo que yo te quería comentar. Tengo una presentación, la podemos ir viendo Ya, para que bueno, veas un solamente por poco en, completar en un qué me poquito, sustento este concepto, ¿no? por completar este concepto que estás planteando del fraude contextual institucional, yo creo que es fundamental ubicar que hay una ilegitimidad en la presencia de Noboa una ilegitimidad y una ilegalidad en la presencia de Noboa en la presidencia y como candidato, que viene de la evidencia de que él tiene propiedades offshore. Ahí está la evidencia respecto a Lanfranco, que no ha podido desechar. Ahí están los certificados presentados por Andrés Durán, por José Serrano, la propia incriminación in situ, ¿no? En vivo y en directo por parte de Luisa González durante el debate electoral, que le dice clarito, ¿no? El tema de Lanfranco, usted es propietario de Lanfranco, y el otro sale por la tangente y dice, no, no, es mi familia. La evidencia es que hay esa situación. Entonces, él no podía haber sido candidato en el 2023, no podía haber sido candidato en esta ocasión, no puede ser presidente de la República. Y lastimosamente un montón de autoridades, tanto en gobierno anterior como en este, tienen propiedades offshore y la Fiscalía, el SRI, la UAF y la Contraloría no dicen nada. Es decir, se están simplemente respetando, violando de manera sistemática el derecho, la norma pronunciamiento ciudadano, además masivo que tuvimos recientemente. En segundo lugar, yo creo que es muy importante ubicar la cuestión de la vicepresidencia. Él no solamente que destituye a la vicepresidenta, que no hay una capacidad en la Constitución para que lo haga, sino que además, luego de que me nombra a varias vicepresidentes que no le resultan, además, no se sabe en qué estatus quedó las otras presidentas nombradas, pues, ¿no? Es decir, las vicepresidencias quedan como una verdadera payasada, es decir, una ruptura institucional a todo volumen, pero además no pide permiso. Es decir, hay esa situación. Luego se plantea el tema de que la utilización de los fondos públicos que menciona, estamos hablando de montos inimaginables, es medio punto del Producto Interno Bruto en las últimas 2 semanas. Uh -huh. Bueno, entonces yo creo que ahí estamos hablando, y además una cuestión que se sabe, yo recuerdo al día siguiente de la primera vuelta en Radio Democracia,
entrevistados por Miguel Rivadeneira, Walter Spurrier y Mauricio Pozo, decían que siga nomás gastando, no importa, no importa. Después de la segunda vuelta nos preocupamos del tema de la austeridad y de los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Entonces ellos planteaban claramente, hay que atacar por el tema de la dolarización y hay que atacar por el tema de los bonos, las becas y un Estado regalón. Entonces yo creo que vale la pena plantearnos esta situación así, sobre todo entre economistas, Juan Pablo, porque hay algunos que presumen, ¿no es cierto?, de plantear el tema de la austeridad como un tema que fuera de honestidad, de virtud, de rectitud, de control, de autocontrol, ¿no? Una cuestión así. Miren el oportunismo con el que se mueven las cosas. Yo creo que es muy, muy importante empezar señalando esto. Ahora, lastimosamente, los observadores internacionales no han tomado cuenta de este asunto, ¿no? Que es de principio, independientemente del procedimiento del día domingo, tenemos esta evidencia que claramente los observadores internacionales deberían tomar cartas en el asunto. Ahora sí, vamos al proceso durante el día domingo. Estado de excepción, Sí, cambio de los sitios de votación, restricción a la votación de gente, por ejemplo, en Venezuela, de los ecuatorianos en Venezuela, simplemente fueron impedidos de votar. ¿Qué más ves vos en términos de esta cuestión contextual? bueno, yo creo que tú lo has dicho claramente, ¿no? Y yo quiero ser enfático. No es que el fraude se dio el domingo. El fraude contextual, el fraude institucional, viene desde años atrás y viene desde este resquebrajamiento de la democracia. Estamos camino hacia un autoritarismo y un poco esto es lo que te voy a señalar con ya datos y no son datos, digamos, míos, no es una opinión mía. De hecho, voy a utilizar una fuente bastante neoliberal, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver justamente qué es lo que nos dice sobre el desempeño de la democracia, el índice de la democracia de The Economist, ¿no? Esta casa matriz que tiene en Londres, de corte liberal, nos dice que el Ecuador nunca es que nos han catalogado tampoco como un país sumamente democrático y creo que también eso es cierto. O sea, hay unas falencias estructurales en cuanto a la calidad de la democracia en el Ecuador. Y vemos que la democracia con altos y bajos más o menos estaba cerca a ser una democracia imperfecta. Bueno, de hecho ellos nos catalogan como un régimen híbrido. Pero en los últimos años, a partir del 2021, lo que vemos es que esta calidad de la democracia viene cayendo. Y aquí sí hay una tendencia, yo creo, sumamente clara, en donde ya nos vamos acercando en el indicador a 5. Es decir, antes estábamos rozando el 6, ahora nos estamos rozando el 5, y de llegar al 4, es decir, llegar a esta parte del gráfico que ya ni siquiera alcanzo a mostrarla, ya no podríamos hablar ni de un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir un régimen híbrido? Que tiene características de una autocracia, pero también tiene características de una democracia. Si llegamos a bajar de 4 en este indicador, prácticamente el mundo nos estaría considerando como una dictadura o una autocracia. Y la tendencia es a Bueno, eso. pero no es del mundo, disculpa que te interrumpa, para nuestra audiencia sobre todo. The Economist es una revista fundada a mediados del siglo XIX por los sectores más especulativos de la City de Londres, de manera muy específica, sectores vinculados a la banca Rothschild que acababa de hacer un takeover hostil, o sea, había hecho unas jugadas de bolsa de valores que prácticamente se terminó comprando la mitad de los activos financieros más de la mitad de los activos financieros de la oligarquía británica, sobre todo a partir de las guerras. No vamos a entrar en mayores detalles, pero ese es básicamente el rápido ascenso de sectores que por la persecución racial, por el hecho de que eran judíos, eran ninguneados, digamos, por la rancia oligarquía británica. Ubiquémonos en esa perspectiva porque The Economist es el vocero del neoliberalismo más puro y duro, del Sí, sector por eso más yo, especulativo de la banca de Londres. Entonces, vean ustedes en el gráfico que nos presenta Juan Pablo, ¿no es cierto? La versión de los neoliberales más recalcitrantes dicen que es una maravilla a partir del 2016-17 empieza a mejorar la democracia en el Ecuador
por el golpe de Estado que da Julio César Trujillo. Recuérdense que arrasó con el tema institucional en el país, ¿no? Nombrando cosas que no tenía por qué nombrar, destituyendo autoridades que no tenía por qué destituir y haciendo tabla rasa tanto del sistema judicial como de la función del Estado de control y transparencia social. Y es esta fuente la que nos está mostrando que hay un deterioro inclusive mucho mayor de lo que ellos condenaban, ¿no es cierto?, en el Castro comunista chavista Rafael Correa. Correcto. Eso es justamente lo que quería aclarar, ¿no? Esta es una fuente neoliberal por excelencia. Eh, Liberal, neoliberal. Y claro, lo que nos dice el gráfico es que siempre lo dijeron, ¿no? Con el correísmo la democracia es de mala calidad y todo. Y inicialmente te dan unas mejores puntuaciones apenas termina el correísmo. Pero llega el año 2019 y llega a su punto máximo y aquí empieza el trujillato y se empieza a desbaratar justamente todo el país. Y lo que quiero que veamos aquí es la tendencia hacia la baja y cómo hoy llegamos a tener una situación que para la ortodoxia neoliberal es muchísimo peor a lo que teníamos en el gobierno de Rafael Correa, lo que teníamos en el año 2014, en el 13, en el 2008 o incluso en el 2006, que también es antes de Rafael Correa. En realidad lo que nos muestra el gráfico es que con Rafael Correa la democracia, según ellos, ni fu ni fa, ni mejoró ni empeoró. Termina el correísmo, empieza a mejorar un poco, pero después cae estrepitosamente. Entonces lo que nos indican es que todo fue una gran farsa, que nos vendieron esta ilusión de que vivíamos en democracia, pero en realidad nos estaban llevando hacia una dictadura y nos están llevando hacia una dictadura. Y por eso es que es importante hablar de este régimen de autoritarismo competitivo, que es una especie de régimen híbrido en donde hay características del autoritarismo, que es por la excelencia lo que predomina, y otras de la democracia. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, es que sí tenemos elecciones, pero tener elecciones no significa tener democracia. La democracia plena va mucho más allá de eso. La democracia implica también, por ejemplo, tener Estado de Derecho, y aquí vuelvo a lo que tú decías, Pedro, por ejemplo, el hecho de que si nuestra normativa te dice que un candidato no puede tener capitales en paraísos fiscales, capitales offshore, no debería participar ni siquiera, porque está dentro de nuestra legislación, está dentro de nuestra constitución y está dentro de nuestra ley. Y si es que somos un Estado democrático, eso implica cumplir la ley, sea el presidente o sea el ciudadano que está cruzando la calle de aquí al frente. Y eso es importante entender para entender este esquema del fraude contextual y del fraude institucional, porque como tú también lo mencionabas, el presidente Noboa viene reiteradamente incumpliendo las normas de la democracia, incumpliendo el código de la democracia. Es así, por ejemplo, que nunca dejó que la vicepresidenta, cuya única función es reemplazar al presidente, la reemplace en el cargo, valga la redundancia, y se inventó una nueva normativa para eso, ¿no es cierto? Designó ahí por ahí una fulana en la que él confiaba y dijo, esta es la nueva vicepresidenta, y incumplió la norma, y esto sí ha sido materia, digamos, también de observación a nivel internacional, y es por lo que también se percibe al gobierno de Daniel Noboa como un gobierno autoritario, un gobierno que no respeta a las instituciones y no respeta la ley, además de otras cosas y barbaridades que ha cometido y que todos sabemos. Pero eso es importante entender, el contexto en el que se dan estas elecciones. Y ese contexto implica un deterioro de la democracia, incluso midiéndola bajo esta ortodoxia liberal neoliberal, ¿sí? Si encontráramos, por ejemplo, otras mediciones, por ejemplo, el Latino Barómetro, que el Latino Barómetro le pregunta a la gente cuándo la democracia funcionaba mejor, ahí el resultado es que en el gobierno de Rafael Correa funcionaba muchísimo mejor que en los otros periodos, muchísimo mejor que con Lenín Moreno, muchísimo mejor que con Guillermo Lasso, y obviamente muchísimo mejor que ahora con Daniel Noboa. La gente, por ejemplo, en Latino Barómetro, cuando le preguntan a la gente, le hacen preguntas como, ¿usted está satisfecho con la democracia? Y antes tendía a responder de manera positiva y hoy te señalan que no. De hecho, en el último, en el del 2024, se establece que el Ecuador es el país en donde la gente estaría más dispuesta a soportar una dictadura, un gobierno autocrático,
con tal de que le resuelvan sus problemas. Y que la gente, por ejemplo, también cree en toda esta política de la mano dura y toda esta problemática ligada también con la violencia estructural y política que vivimos en el país, ¿no? Entonces, es importante entender ese contexto que moldea a la elección que estamos viviendo hoy, porque eso es parte de lo que constituye el fraude institucional, el fraude contextual, el fraude indirecto. El fraude no se hizo el domingo. No se cambiaron las actas, no es que se ingresaron más votos a las urnas, ese no fue el fraude. El fraude es esta elección en cancha inclinada que impide que el opositor pueda ganar, ¿sí? Y vamos al elemento que Pedro mencionó hace poco, que para mí es lo que cambia totalmente la elección, y es entregar 560 millones de dólares, medio punto del PIB, como lo mencionó Pedro, en las últimas 2 semanas. Y esto evidentemente va a cambiar la elección, y esto va a hacer que Daniel Noboa gane la elección fraudulentamente, ¿sí? No podemos hablar de que se han alterado los votos, pero sí podemos hablar de que se han alterado las condiciones de igualdad que propone la democracia. En la democracia, en teoría, elegimos entre partidos políticos, entre movimientos políticos, pero en igualdad de condiciones. Y esto no es lo que ocurre en el Ecuador cuando el candidato presidente es capaz de desviar 560 millones del presupuesto total para introducirlos en la economía a 10 días de las elecciones y terminar ganando una elección. Y claro, aquí también hay una complicidad de los medios hegemónicos que son parte de esta estructura aliada al gobierno de Daniel Noboa y que constituyen también este régimen autoritario competitivo. Porque, ¿cuál es el titular cómo nos venden la información? Como si fuese algo bueno, ¿no? Nos dicen los 7 bonos del gobierno de Noboa para alentar la economía. Si es que hubiese sido el gobierno de Correa el que hacía esto, hubiesen dicho que esto es clientelismo, que esto es populismo y que se hace para ganar la elección, como de hecho se hace, ¿sí? Y aquí vemos también cómo los medios de comunicación se vuelven en cómplices de este régimen autoritario competitivo. Veamos lo que dice, por ejemplo, también Primicias. Dice, desde bonos hasta becas, estos son 14 beneficios que ha lanzado el gobierno de Noboa en lo que va del 2025. Nos habla de beneficios. El encuadre mediático es clarísimo. Nos habla como si fuese algo bueno. La realidad es que esto se hace, como Pedro, tú lo has dicho, para ganar una elección. Pero ganar veamos si duran y los establece como políticas sostenibles, sostenidas del Estado ecuatoriano en todo el tiempo. Acordémonos que esto empieza realmente, y no están contabilizados en los 560 millones, con el regalo de las tarifas eléctricas para tratar de compensar la barbaridad que hizo con el tema de los apagones, ¿no? Entonces, desfalca a la caja chica, porque esa plata sale de las propias empresas eléctricas a las que ya les venía estrangulando financieramente en el presupuesto, a las que además de ese presupuesto ya recortado, le estaba metiendo mano con estos préstamos de liquidez, con estos convenios de liquidez de emergencia, que estuvieron en más de 500 millones durante los propios apagones. Y encima de eso les está mermando ingresos porque regalando con plata ajena dice, bueno, que no paguen o que paguen menos en estos meses, justamente los meses de las elecciones. Sí, y en ese sentido es que hemos visto, por ejemplo, que se regalan cocinas de inducción, hemos visto que se hace la campaña con los fondos públicos, no se les paga, por ejemplo, a las dializadoras, no se les paga a los gobiernos autónomos descentralizados, pero se desvían estos fondos para dar bonos de $1,000, para hacer, digamos, toda esta clase de prebendas y de clientelismo, que es finalmente lo que lleva a explicar por qué en la segunda vuelta electoral Daniel Noboa gana la elección. ¿Sí? Para Y en nuestra ese audiencia, sentido, Juan Pablo, antesito de pasar a eso, Luisa González le enrostra a Noboa en persona, en vivo, le dice, y tu familia va a pagar, bueno, en realidad es él el que tiene que pagar, él está debiendo más de 90 millones, la familia es más de 155 millones de dólares que está debiendo al SRI, porque eso incluye a todo el clan Noboa, incluyendo la tía, ¿no?
que es la dueña de buena parte de la fortuna que tienen dentro del Ecuador. La fortuna, el pedazo que le tocó a Alvarito, de acuerdo a la salomónica decisión de Febres Cordero, era quedarse con la parte de León en el negocio mundial, pero con una parte menor dentro del Ecuador. En cambio, a la tía le daba la parte más fuerte del Ecuador y una parte más pequeña en el negocio mundial. Entonces, yo creo que es importante ubicar que ahí nomás estaban 90 y pico de millones. Y el otro control descaro, digo, no, no voy a cobrar. Entonces, el tema de las diálisis no pueden decir que es que no hay plata. Son más de 1.000 muertos, dicen que han habido, y dicen que son 10.000 que están en peligro de muerte y no se conduele. Sí, y mira que nuestro autoritarismo competitivo se entrelaza con otro concepto del que te hablan los nobles en economía, ¿no? De lo que te habla Acemoglu, Johnson y Robinson, de esta relación incestuosa entre el poder político y el poder económico. Esto que te lleva a configurar, digamos, estos conflictos de intereses en donde el gobernante tiene incentivos perversos para hacer cumplir la ley, por decirlo así, a discreción. Entonces, claro, ahí está el caso de la familia Novo, a quien no se le cobran 94 millones de dólares, pero el pobre señor que tiene una tienda sí tiene que pagar el IVA cuando se atrasa 5 o 6 días en su declaración porque no tuvo luz y porque, digamos, tiene un problema de flujo de caja. ¿Sí? Entonces ahí vemos igual cómo actúa discrecionalmente este Estado, en donde la premisa es, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Y digo la ley entre comillas porque en realidad no es la ley, es lo que se le antoje al gobernante de turno y es lo que lleva a constituir también lo que se podría decir como un leviatán de papel. Un Estado que parece que existe, entonces parece que tuviésemos una constitución, parece que tuviésemos una burocracia, parece que tuviésemos relaciones internacionales con la comunidad internacional, valga la redundancia, pero en la práctica no se hacen de una manera técnica adecuada, no se profesionaliza la política, sino que se hace a discreción del gobernante de turno. Este es entonces el leviatán de papel que tiene esta mezcla entre el leviatán despótico, que igual nos habla Acemoglu, y el leviatán ausente, porque para ciertas cosas, digamos, no está presente. No está presente, por ejemplo, para asumir el problema eléctrico del país, no está presente para, por ejemplo, asumir el problema de la educación en el país, no está presente para combatir a las bandas criminales, pero sí está para ejercer coerción sobre sus enemigos y sobre lo que se entiende como sus opositores, ¿no? Entonces ahí Solo vemos, para por nuestra ejemplo, audiencia, solo para nuestra audiencia. Acemoglu, Robinson y el otro, como el otro premio Nobel, ya se me fue el nombre. Johnson. Y todos ellos son parte también del consenso neoliberal, menos extremistas que The Economist. The Economist es realmente la extrema derecha neoliberal, excepto en los temas woke, ahí sí es bastante activista en esa situación, pero en el tema financiero, en el tema económico, en el tema geopolítico, es la vocera de la extrema derecha. Este grupo de economistas que ganaron el premio Nobel en el 2024, un poquito a la derecha de gente como Stiglitz, bastante alejados, por ejemplo, sobre todo en temas geopolíticos, de gente como Jeffrey Sachs, pero son la parte centrista, digamos, dentro del consenso neoliberal. Y vean lo que dicen. Sí, y ellos prácticamente lo que te dicen es esto, ¿no? Es el poder económico y el poder político tienen que estar separados. Porque cuando se unen, cuando hay esta relación incestuosa, que eso es lo que vemos que ocurre en el gobierno de Daniel Noboa, las instituciones se vuelven instituciones extractivas. Extraen riqueza de los ciudadanos, de los ecuatorianos en este caso, y no la reparten equitativamente. ¿Sí? Entonces ahí vemos justamente qué es lo que ha pasado con los 3 puntos del IVA, que en teoría deberían haber sido invertidos en mayor seguridad, en mayor salud, en mayor educación,
pero en realidad lo que vemos es que se está utilizando para garantizar el pago de la deuda externa y Bueno, y que beneficiar a también unos vimos pocos. en los abusos en Oloncito, con los abusos del Ordeño, en los abusos de lo que intentaron hacer con Sacha y que al menos temporalmente quedó pendiente, en los abusos en la cuestión del SRI y en tantos otros abusos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esto que está planteando Juan Pablo, porque hay que subrayar que ahora tiene carta blanca para hacerlo con saña, ¿no? Inclusive perjudicando a sus socios dentro de esta verdadera conspiración en contra del país que nos está gobernando desde la época de Moreno. Yo creo que es crucial el que la población esté absolutamente atenta porque ahora nuevamente van a venir con mucha hazaña con revancha, ¿no? Los intentos de privatización con cualquier eufemismo, ¿no? Llámele concesión o cualquier cosa. En el caso del IES, en el caso de las petroleras, en el caso de las eléctricas, en el caso del Banco del Pacífico, en el caso de la telefónica, etcétera, etcétera. Sí, y en ese sentido es que justamente quiero devolverme justamente al gráfico anterior para que quede claro que la institucionalidad en el país viene deteriorándose, ¿no? O sea, tenemos una democracia de menor calidad y tenemos ahora esta relación incestuosa entre poder económico, poder político, y eso es lo que está configurando este autoritarismo competitivo, ¿no? Este régimen en donde tiene más características de la autocracia, lo que comúnmente se entendería como una dictadura, que de la democracia. ¿Existen elecciones? Sí, existen elecciones, pero están diseñadas de tal forma en la cual la oposición nunca va a poder ganar. ¿Sí? Y esto no es nuevo, esto en realidad viene desde Lenín Moreno, con Guillermo Lazo y ahora con Daniel Noboa, porque siempre se ha utilizado en estos últimos años a la estructura del Estado para tratar primero de impedir que el correísmo, la izquierda, participe de las elecciones. Ahí está la proscripción claramente de Rafael Correa, que es el cuadro más importante de la Revolución Ciudadana, pero no exclusivamente de él, sino también de otra serie de caras visibles del movimiento político. Y está el hecho después de que, bueno, te vamos a dejar participar como tal, pero las reglas son estas y se generan todos estos mecanismos perversos de lo que venimos hablando, en donde el clientelismo, el usar los recursos del Estado de una manera totalmente discrecional, no para beneficiar al pueblo, sino simplemente para ganar una elección, es lo que impera en la cotidianidad de cómo se ejerce el poder. Y claramente con esto creo que podemos pasar ya sí a las cifras del domingo y Veamos. ver Perdón, justamente una qué es cuestioncita, lo que Juan Pablo, ocurrió. vos dices que en la parte procedimental no hubo esa, pero hay una cantidad de denuncias, inclusive algunas certificadas por el propio Andrés Arauz, que creo que no está aquí en el país, además, ese es parte del problema, que ubican, ¿no es cierto?, actas falsificadas, actas sin firma de presidente, del secretario de la mesa. Y yo creo que valdría la pena dejar abierto, ¿no es cierto?, un paréntesis respecto a la documentación que entiendo yo la directiva de Revolución Ciudadana tendrá que presentar ante el país y ante las autoridades electorales, ¿no? Lo que dices es cierto, Pedro, y podemos ampliar un poco en ese sentido. Por ejemplo, como tenemos un CNE que recibe órdenes, por decirlo así, del presidente, existen cosas que sí son oscuras, ¿no? Entonces existe esto, por ejemplo, de cambiar los recintos a última hora, existe, por ejemplo, esto de no dejar que la gente tome foto de su voto, y existe esta problemática Del estado de eh, excepción, ¿no? del estado de excepción, que estructuralmente lo que estamos viendo es que no existe tampoco independencia de funciones. ¿No? En una democracia, uno de los pilares de la democracia es que existen independencia de funciones, sobre todo entre la función electoral y la función del Ejecutivo. Más Recordemos, aún cuando, recordemos que el presidente Noboa utilizó su cuota política para darle un puestito al hermano de la presidenta de a la máxima autoridad electoral, ¿no? claro, y en ese sentido, por ejemplo, sí hay una denuncia que habría que expandir mucho más en el sentido de, por ejemplo, incluso cómo se diseñaron las actas, ¿sí? En las actas, lo que uno tiene en teoría es cómo se dio la votación en la urna, ¿no es cierto? Es, no sé,
Luisa González sacó 100 votos, Daniel Noboa sacó 90 votos, ¿sí? Y el total suman 190 votos, me estoy inventando. Eso tiene que estar certificado por los miembros de la mesa. Entonces tiene que estar el presidente de la mesa, más 3 delegados, me parece, porque son 3 volcanes más. Son 4 personas que tienen que firmar que cuando se contaron los votos, ese fue el resultado. Además que esto tiene que ser auditado por los veedores de cada partido político. Es decir, hay unos delegados de la Revolución Ciudadana y hay unos delegados del partido de Daniel Noboa. En teoría funciona así. Ahora, sí hay una denuncia sumamente grave y es que donde se ponen los números en esta acta y donde deberían estar las firmas, no está en la misma carilla, ¿sí? Sino que está en la carilla de atrás. Y esto implica que cuando se escanea el acta, se podría estar escaneando, digamos, las firmas correctamente y después se podría estar alterando, por decirlo así, el resultado, Esa es una escaneando clave de otra cosa. investigación y de auditoría que me parece que es muy importante que la ciudadanía maneje. Muy bien puesta, Juan Pablo. Eso, por ejemplo, sí tiene que ser indagado con muchísima más claridad, ¿sí? Y eso, por ejemplo, tiene que ser una denuncia fuerte que haga la Revolución Ciudadana, ¿sí? Si partimos de eso, podría haber una especie de fraude informático. Me hago entender por qué. Porque los veedores todos creen que, digamos, el acta que se está subiendo es el acta que están firmando, pero en realidad están firmando en la parte de atrás del papel. Entonces pueden escanearle simplemente sus firmas y la segunda carilla podría ser un acta totalmente distinta. ¿Sí? Bajo esa premisa, sí puede existir un fraude informático. Eso ¿Sí? hay que Pero investigar. Esa es bueno, una auditoría, es una auditoría que yo creo que es indispensable en el país. esto dejémoslo como una posible hipótesis, Ujú. ¿sí? Lo que yo quería ir a ver ya es un poco los resultados electorales, que me parece que aquí se plantea la otra hipótesis, la que yo creo que es la más certera de todas, que es justamente este fraude institucional ligado a cómo funciona el poder estatal en esta época de campaña electoral. Y aquí podemos ver qué es lo que pasó con los votos a nivel, digamos, de primera vuelta, de segunda vuelta, entre Luisa González y Daniel Noboa. Y claro, podemos ver que en la primera Qué estás vuelta, midiendo ahí? esta es cantidad de votos por provincia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Suay, tenemos en la primera vuelta cómo fue el blanco, en la segunda vuelta cómo Pero fue el blanco, y discúlpame, el total de la primera vuelta habla de 342.000. el total de la primera vuelta habla de 242.000 votos blancos, ¿sí? Ah, blancos. Ah, son Sí, solo blancos, ya, de acuerdo, de acuerdo. solo blancos. Vamos por partes, vamos por partes. Blancos, nulos, Luisa González, Daniel Novoa y el total de los sufragantes entre los dos candidatos. De ¿Sí? acuerdo. Entonces, en ese sentido, tenemos a lo que ha sido, digamos, una disminución en el voto blanco. Esto es usual. Normalmente en la segunda vuelta hay menos votos blancos que en la primera y podemos ver que el resultado es consistente en todas las provincias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Azuay pasamos de 8.775 votos en blanco a 3.026 y es una caída del 65%, ¿sí? Ahora vamos a ver los votos nulos. Y en los votos nulos ya podemos ver que hay comportamientos divergentes entre las provincias, ¿sí? Podemos ver ahí, por ejemplo, cómo en Esmeraldas cayó 20% el voto nulo, ¿sí? Pasó de 31.486 votos a 25.085 votos, que es una caída del 20%. En otras partes, en cambio, el voto nulo aumentó. Por ejemplo, en Pichincha. En Pichincha el voto nulo pasó de 119.000 votos a 131.000 votos. Y ahí vemos una diferencia clara, por ejemplo, entre lo que vendría a ser el comportamiento en Esmeraldas, que sabemos que por el elemento que se dio el derrame de petróleo, la solución del gobierno fue entregar $1.000 a cada esmeraldeño prácticamente, ¿no es cierto? Eso hace que, por ejemplo, la gente cambie su voto con respecto a la primera vuelta, ya no anule y vote
condicionadamente, por decirlo así, extorsivamente, por Daniel Noboa, porque es quien les ha entregado este voto. Y ahí podemos ya entrar a ver qué es lo que pasó con la votación en Esmeraldas, en primera vuelta de Luisa González, que fueron 158,000 votos, en la segunda vuelta, que fueron 167,000 votos, y que implicaría un crecimiento del 5,4%. Pero por otra parte, vemos que Daniel Noboa pasa de 123,000 votos a 156,000 votos y tiene un cambio positivo en su votación entre primera y segunda vuelta del 26%. Y esto solo se explica en el contexto de Esmeraldas por haber entregado este bono, en teoría como compensación del derrame de petróleo que fue causado por el mismo gobierno. ¿Sí? Entonces, aquí es como vemos que esos recursos públicos se utilizan de una manera perversa, de una manera arbitraria, para favorecer al candidato de turno. Y así es como vemos que Daniel Noboa, a costa de entrega de bonos, por ejemplo, por el caso de Esmeraldas, por ejemplo, para los agricultores, por ejemplo, para los emprendedores, por ejemplo, para los jóvenes, a quienes ha contratado cientos de miles de jóvenes, prácticamente para que no hagan nada, pero reciben casi $400 al mes. Entonces, en ese sentido, lo hizo en la primera vuelta, vio que no ganó en la primera vuelta y extendió el plazo 2 meses más hasta que se termine la segunda vuelta. Estamos hablando de que esos bonos no se van a mantener ya una vez que se ha ganado las elecciones, y por eso es que hablamos justamente de este manejo discrecional de la política económica para lograr un rédito electoral y no para lograr el bien común, que sería lo deseable y lo que queremos todos los ecuatorianos. Entonces, a los ecuatorianos les han engañado, por decirlo así, a una clase de personas que son lamentablemente muy vulnerables. Los han convencido con dádivas, los han convencido con clientelismo, ¿sí? Los han atendido temporalmente con bonos que son temporales, que no se van a mantener en el tiempo. Y esto es lo que ha motivado a que la votación de Daniel Noboa suba estrepitosamente, ¿no? Tenemos ese bono también por el invierno que se dio prácticamente en toda la costa ecuatoriana, y es lo que permite también que Daniel Noboa incremente su votación importantemente, por ejemplo, en Guayas, en Manabí, y en otras partes de la costa, ¿no? Y esto me parece a mí que es el principal factor que influye para que Daniel Noboa, en teoría, gane las elecciones, y aquí pongo entre comillas, sí, gane las elecciones, porque lo ha hecho bajo un esquema de competencia desleal, bajo una cancha inclinada, en donde por una parte se persigue a sus opositores. Hay que también tomar e incluir, por ejemplo, el rol de la fiscalía en estas elecciones, esos chats montados, esos chats alterados, esos audios, incluso, digamos, eh, robados, por decirlo así, porque no es que fueron parte de una investigación que siguió los procedimientos legales para denigrar al rival. Y eso Bueno, también Juan influye en la Falconi elección. dice que son abiertamente forjados, ¿no? Con inteligencia artificial o algo así. Sí, 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 es que es así, ¿no? O sea, fue un montaje tan burdo, por ejemplo, que en uno de los audios eh, se dijo que quien estaba hablando era el estratega argentino de Luisa González, que es Daniel Iboscus, cuando esa no es la voz de esa persona. Era una voz de otra persona. Y se decía que quien estaba, digamos, conversando eh, con Verduga era el estratega de la campaña de Luisa González, cuando nada que ver, era otra persona. Además que, claro, ahora con la inteligencia artificial es fácil montarte un audio, simplemente tienen una intervención tuya, por ejemplo, esta conversación que tú y yo estamos teniendo, ya tienen elementos para reproducir nuestra voz y hacer que digamos cosas que en realidad no dijimos. Eso es lo que se llaman estos deepfakes, que son ahora lo que ha estado en boga
en estas campañas sucias, en estas campañas de desprestigio hacia los rivales políticos y que también hacen parte justamente de todo este entorno de fraude institucional, de fraude contextual, en donde no se compite en igualdad de condiciones y por ende nunca vas a poder ganar. Y eso es lo que el Ecuador tiene que tener claro de cómo se hizo el fraude, que no es un fraude hipotéticamente hablando en el cual han cambiado las actas, aunque no descartamos de eso por lo que yo expliqué antes, pero que principalmente opera de esta forma con mecanismos clientelares y de prebendas. De acuerdo. Oye, además me parece que todavía queda la inercia de toda la campaña sucia de la vez anterior. Es decir, por ejemplo, el haberle acusado a Correa de haber haber cometido el asesinato de Fernando Villavicencio, era un montaje del cual la gente ya quedó fija esa imagen y la denuncia que hace la viuda, la señora Zarauz, de que esto fue una mentira de la fiscal, quedó tarde, mal y nunca, digamos, es decir, quedó muy, muy marginal en la retina de solamente de ciertos espectadores y no en realidad como parte de la conciencia ciudadana, ¿no? Eso es totalmente correcto, ¿no? Estos relatos políticos a veces no se sostienen simplemente por el periodo electoral, ¿no? Sino que ya vienen desde mucho antes de atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no es la primera vez que escuchamos en el contexto de las elecciones hablar de una presunta desdolarización, que no pasa a ser de una rima, que no pasa a ser de una frase que suena, digamos, jocosa cuando te dicen Luisa te desdolariza, pero que en realidad no hay ningún elemento para creer esto, porque la dolarización, como tú sabes, Pedro, y tú eres economista, tiene 25 años en el Ecuador. Y de esos 25 años, 10 gobernó ya el correísmo, gobernó Correa. Y jamás en el Ecuador nadie recibió un billete que no tenga la cara de un expresidente de los Estados Unidos. Cuando nos hablan de ecuadólares, es algo que nos están mintiendo descaradamente, porque nadie en 25 años, por ejemplo, ha recibido un billete que tiene la cara de Eloy Alfaro, o la cara de Atahualpa, o la cara de Eugenio Pero en Espejo. realidad para nuestra audiencia, los verdaderos ecuadólares son los dólares emitidos de manera virtual secundaria por los bancos. El total de billetes y monedas, todas las que vienen de los Estados Unidos, inclusive las que se imprimen aquí, se acuñan, digamos, por encargo del Ecuador, no llega a 20.000 millones de dólares. O sea, más o menos, por ponerlo así, el 20% de lo que es el Producto Interno Bruto. Pero la parte que emiten los bancos está en 68.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de casi el 70% del Producto Interno Bruto. Son los llamados ecuadólares que no los emite el gobierno, sino que lo emite la banca privada. La banca privada, el momento que entrega un crédito, está creando una capacidad de compra que solo es contable, solo es virtual. Y eso actúa como un elemento monetario que es indistinguible el momento que usted puede pagar, ¿no es cierto?, el rato que está comprando uno un par de zapatos, usted puede pagar en efectivo, usted puede pagar con la tarjeta de crédito, usted puede pagar con una transferencia bancaria. No Eso es hace en correcto. absoluto ninguna diferencia. Entonces, el grueso de los dólares que en realidad están comprando en el país no son dólares que vienen de los Estados Unidos en monedas y billetes, sino que son dólares virtuales generados aquí en el Ecuador, no por el gobierno, sino por la banca privada. Es el 70% del Producto Interno Bruto. Esos son los ecuadólares. Pero Eso es la correcto. eficacia, la eficacia de la mentira, pero sobre todo la predisposición de una población tan bombardeada cultural e ideológicamente en este clima tan tóxico, tan polarizado, rápidamente permite el que se vayan creando estos callos mentales, ¿no? Sí, eso es totalmente correcto, ¿no? Como tú lo dices bien, Pedro, la mayoría del dinero que circula en la economía ecuatoriana, y ojo, no solo en la economía ecuatoriana, sino en cualquier economía moderna del mundo, es dinero virtual, es dinero bancario, es dinero creado por los bancos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es que yo tengo $100 en un billete físico y yo voy y los deposito en el banco lo que hace con eso es dar crédito, le da crédito a Pedro, por ejemplo, los 80, y los deposita en la cuenta de Pedro. Es una anotación contable.
No es que existen ya ahora dos billetes, uno de 100 y otro de 80, sino que existen los mismos $100 que yo deposité en el banco, pero el banco, por decirlo así, mediante la emisión de crédito y mediante la generación de un nuevo depósito, generó $80 más en la economía. Entonces, en la economía ya no hay $100, sino que hay $180. Y de esos 80, por decirlo así, son virtuales y no tienen un respaldo físico en un billete como tal. Eso es lo que ha explicado Pedro cuando nos dice, en la economía ecuatoriana circulan 20.000 millones de dólares en billetes, que sí, todos estos billetes, y eso hay que ser muy enfático, tienen la cara de estos presidentes de ex Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces ahí está el presidente Andrew Jackson, ahí está George Washington, eh, y no están las figuras de los ecuatorianos, de los presidentes ecuatorianos, porque justamente estamos dolarizados. Y en 25 años de dolarización, nadie, pero nadie ha visto circular un billete distinto a los que tienen La gente es las muy, imágenes de estos presidentes muy estadounidenses. susceptible a este tipo de manipulaciones, ¿no? Ahora, me parece que Sí, es evidente que hay una importante presencia de una ideología neoliberal e individualista que creo que se agudizó después de la pandemia, el sálvese quien pueda. Que no es solamente aquí en el Ecuador, ¿no? Me parece que es a nivel mundial que se ha dado esta situación, sobre todo entre los más jóvenes, que están absolutamente fascinados, están con un encantamiento, un hechizo en torno a las supuestas bondades del mercado, un mercado del que cotidianamente son víctimas, porque aquí en el Ecuador, pero yo creo que con la excepción de China y China, Vietnam y varios países asiáticos, yo creo que las generaciones nuevas tienen una expectativa de prosperidad, una expectativa de trabajo, de realización personal, de seguridad, de llevar inclusive el pan a su casa para poner en distintos niveles y dimensiones, mucho menor que la que tenían sus padres y sus abuelos. Yo creo que aquí en el Ecuador la situación es mucho más inmediata. Yo creo que la actual cohorte de la población, o sea, la gente que ahorita está teniendo, está entrando a su edad de responsabilidad adulta, digamos, entre los 18 y los 30 años de ahora, tiene unas expectativas económicas muchísimo, radicalmente diferentes y peores que las que hubo en la época de Correa, por ejemplo. En la época de Correa, inclusive, un montón de familias por primera vez podían mandar a sus hijos a la universidad pública. Ahora yo creo que eso se va reduciendo, pero además la expectativa de la gente es que la situación va a empeorar. Y yo no sé cómo totalmente de la acuerdo, gente Pedro. se come el cuento del libre mercado, ¿no es cierto?, en estas condiciones tan graves, pero además cuando el libre mercado ya pasó de moda. En los Estados Unidos Trump está pateando el tablero y está obviamente yéndose en contra de las leyes de libre mercado en todo lado, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pedro. Y claro, hay que entender cómo se crean estos relatos políticos, estos mitos que constituyen lo que se conoce como la posverdad, pero que en realidad de verdad no tiene nada. En realidad la posverdad es la mentira que se construye mediáticamente para tratar de manipular a la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso es muy claro, ¿no? Nos han tratado de manipular con este cuento de los ecuadólares, diciéndonos que si es que ganaba el correísmo, la dolarización se acababa. Y como yo te decía, este Nos no es un convertíamos en relato Venezuela. político Bueno, pero esto exacto. ya se veía en la primera vuelta. Yo sí creo que es importante Sí, que pero mira que esto lo vienen repitiendo y por eso quiero ser enfático que a veces no es una cuestión simplemente de la elección, ¿no? Sino que lo han repetido constantemente. Lo repitieron en el 2006, lo repitieron en el 2009, lo repitieron en el 2013, en el 2017, en el 2021, en el el 2023. el verdadero milagro, digamos, la verdadera sorpresa fue la primera elección de Correa en la que dijeron eso y mucho más, de que Correa se iba a llevar a los guaguas y se los iba a comer crudos y toda esa cuestión, la típica, ¿no? Se iban a coger la televisión de tu casa, acuérdense, por favor. Y la gente no se creyó. O sea, el verdadero milagro ocurrió en el 2006, 2007, que la gente dijo, no es cierto, y entró en un proceso muy importante que, acuérdate, en el 2009 la propuesta de la Revolución Ciudadana llegó a tener el 82.7% de la votación aprobando la Constitución, ¿no? Con una movilización ciudadana enorme. De ahí, lastimosamente, el marketing político, que ha sido, en lugar de la organización, la conciencia, la movilización ciudadana de las organizaciones populares, de los sindicatos, de las comunidades, como era la propuesta tradicional de la izquierda,
se dio paso al marketing político y a las encuestas y parece ser que no ha dado buenos resultados, del 82,7% a esta tercera situación difícil. Pero yo todavía no elimino la posibilidad de un fraude. Aquí yo creo que es importante en este magnífico cuadro que has hecho. Un poquito abigarrado no sé si nuestra audiencia puede verle con detalle, pero yo creo que es importante ubicar que hay movimientos que valdría la pena investigar y auditar con detalle. Primero, es una reducción enorme de los votos blancos. Entonces, podríamos decir, ¿no es cierto?, que se trata... A ver, vamos en orden. En primer lugar, hay un aumento en los registrados en el número de sufragantes. Es decir, yo no sé si es que en el padrón electoral, alguien decía que en el padrón electoral se había hecho un recorte. No, aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque aquí como estamos viendo solo los dos candidatos, en realidad podría ser ficticio porque faltan aquí la votación de los otros candidatos. No sé si me hago entender, Pedro. Pero no es tan cierta esta cifra que estoy sacando acá, sino simplemente lo que yo lo hacía era para ver quién capturaba, digamos, la diferencia más en votos Ya, entre pero solo los dos candidatos. empecemos desde el universo, así en términos, digamos, de teoría de conjunto, si quieres, ¿no es cierto? O sea, Sí, sí. empecemos del universo que es el padrón electoral. Hay Claro, voces que señalan que han habido alteraciones en el padrón electoral entre la primera y la segunda vuelta, cosa que no tiene ningún sentido. ¿Por qué puede haber habido un cambio en el padrón electoral? ¿Has explorado esa posibilidad? ¿Has explorado las cifras? aquí quiero ser enfático que la cifra que se muestra al final, digamos, del cuadro no es esa, no es la cifra del padrón electoral. En realidad lo que tenemos aquí es la cifra de simplemente la votación entre blancos, nulos, Luisa González y Daniel Novoa. Ay, ay, ay. Y no Entonces aquí incluye sí los faltan otros candidatos, votos no incluye el resto del padrón electoral ni las votaciones por los otros candidatos en la primera vuelta. Ya, en la eso. primera vuelta, exacto, justamente. Perdón, regreso al anterior diapositivo. Sí, entonces, claro, no podríamos empezar de derecha hacia izquierda, que es lo que tú propusiste, sino que tenemos que empezar desde el blanco al nulo, a la votación del un candidato, el otro candidato y después al total. ¿Sí? Ya, entonces, una Con esa primera salvedad cuestión que metodológica, queda pendiente, si no tienes alguna observación técnica específica, es ubicar el papel, o más bien dicho, si es que hubieron alteraciones en el padrón electoral y eso habría que hacerlo provincia por provincia, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación para que en 2 meses haya cambiado de manera significativa ese padrón electoral? Con habría que ver, los habría que de explorar los esa difuntos, ¿no? hipótesis. Yo no lo quiero, digamos, o bueno, más bien dicho, no lo he explorado en detalle. Habría que ver justamente qué es lo que nos dice esa hipótesis. ¿Se cambió el padrón electoral? ¿No se cambió el padrón electoral? No debería ser como tal, porque en realidad venimos es una segunda vuelta, ¿no? O sea, no cambia, digamos, el padrón electoral drásticamente, a menos de que tengas, no sé, más personas que hayan cumplido en esos 2 meses la mayoría de edad, una cosa así, pero será marginal. Más Luego, allá de luego eso, tienes, no. luego tienes en el agregado, ¿no es cierto? El cambio más significativo es claramente entre los blancos, ¿no es cierto? En la que parecería que hay una hipótesis y es que una gran cantidad de gente que votó en blanco en la primera vuelta, en la segunda vuelta, ante el peligro del castrocomunismo, chavismo, correísmo, ¿no es cierto? Simplemente se movilizó para supuestamente salvar la patria. Entonces, tenemos casi 260.000, 270.000 votos que estaban en blanco en la primera y que en la segunda votan probablemente por Novoa o votan para definir un futuro de país de acuerdo a su situación. Es decir, lo Sí, que al principio lo veían como un tema absolutamente indiferente, por eso votan ni siquiera en nulo, sino en blanco. En la segunda vuelta votan de manera decisiva, ¿no es cierto?, por una opción de país. Pero la otra opción podría sí. ser que se aprovechó los votos nulos que habían ahí y hubo una alteración de las actas, que ahí sería la alteración de los votos y la alteración de las actas. Ese es un punto que debería hacerse una auditoría cantón por cantón, mesa por mesa, inclusive. Sí, normalmente sí es común que el blanco disminuya de la primera vuelta a la segunda vuelta. Lo que habría justamente ver es el margen y la magnitud en lo que esto ha ocurrido, ¿no? Porque si hablamos de una reducción drástica, cayó 68%, son 160.000 votos menos de la primera vuelta a la segunda vuelta en la Ah, opción son del voto 100, sí, blanco. sí, yo estoy viendo mal, es que estoy sin lentes, están los números chiquitos. Tienes razón, son solo 160.000, por favor. Sí. Sí. Después pasamos a los votos nulos, ¿no?
Y como yo les decía, aquí pasan dos fenómenos. Hay ciudades en donde aumenta el voto nulo y hay ciudades en donde eh, el voto nulo disminuye, dependiendo del contexto y dependiendo del objetivo del gobierno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Esmeraldas, en donde el objetivo del gobierno era aumentar el número de votantes por, una opción con medio de un bono, disminuye el voto nulo. ¿Sí? Disminuye el voto nulo y se traslada eso hacia una votación a favor de Daniel Noboa, en mayor incremento para Daniel Noboa, condicionado a este bono que se entregó en la provincia de Esmeralda y que también se lo hizo, pero bueno, ese es otro bono porque hablábamos de 14 bonos, hablábamos de 14 prebendas en toda la costa ecuatoriana, ¿no? Con esto de la excusa de el invierno, al gobierno no se le ocurrió mejor idea que repartir dinero, ¿no? No es que hicieron, por ejemplo, obras de mitigación para dejar de sufrir de las inundaciones que dañan las cosechas, que dañan a la población en general, que tienen estas externalidades negativas para la economía, que se pueden prevenir con obras de infraestructura, con inversiones en riesgo, limpiando, por ejemplo, los canales. Nada de eso se hizo, ¿no? Dragando los ríos, nada de esas cosas se hizo. Entonces aquí lo que vemos es un Estado que en lugar de prevenir, en lugar de invertir en la gente, después cuando sucede la catástrofe, lo único que te dice es, mira, te voy a dar $1,000 y tú verás cómo solucionas las cosas. Y obviamente la gente va a coger esos $1,000 porque es mejor tener eso a nada, ¿no? Lo que ocurría con Lazo es que tenía nada, lo que ocurría con Moreno es que tenían nada. Al menos con Novoa tiene los $1,000. Y en ese sentido hace que Novoa sí sea muchísimo más popular que sus dos antecesores, Guillermo Lazo y Lenín Moreno, Bueno, y que que la además, indiferencia era total. acordémonos que por la actitud regalona durante los apagones, ¿no es cierto? Es una parte de la población que no está pagando la tarifa eléctrica estos meses, ¿no? Correcto. Pero mira, por ejemplo, qué es lo que pasa en cambio en Pichincha, ¿cierto? En Pichincha creció el voto nulo, ¿sí? Y recordemos qué es lo que sucedía en Pichincha. En Pichincha, Leonidas Issa había tenido una votación importante, ¿sí? El electorado de izquierda de Leonidas Issa, en teoría se iba a movilizar hacia la votación de la Revolución Ciudadana. Pero en la práctica esto no ocurrió porque el gobierno muy sutilmente supo explotar algunas cosas con campaña sucia para impedir que todos los que votaron por ISA en Pichincha, que en gran parte también no es que solo son los barrios populares, sino que también hay una clase media ahí para la cual algunos intangibles, por ejemplo, o más bien dicho, son tangibles también ligados al hecho, por ejemplo, del cuidado ambiental, eh, tratar de hacer esta campaña para decir que eso no se iba a concretar con Luisa González, ¿no? O que el correísmo había maltratado históricamente a los indígenas y que no valía la pena, digamos, darle el voto al correísmo, que el correísmo es castrochavista y que el correísmo es todas estas cosas que a Yo creo diario que nos esta bombardean hipótesis los que me medios de lo planteas para comunicación. el caso de Pichincha también se aplica para Chimborazo. Es decir, parece que en Cotopaxi, en efecto, el llamado de Leonidas Issa y esta nueva generación que está un poco haciendo un proceso de rectificación al interior de la CONAI y del Pachacutic, logra que en Cotopaxi haya una movilización del voto a favor de Luisa González, pero que en el caso de Cotopaxi, perdón, en el caso de Chimborazo, parece que aumentan los votos nulos también, como en Pichincha, como dices, ¿no? Pichincha, Sí, Cotopaxi. correcto. Entonces, claro, hay dos mecanismos, ¿no es cierto? En las votaciones donde Leonidas Diz había tenido una alta votación, la campaña que hizo Daniel Noboa, sucia, el lado B, fue muy eficiente en impedir que esos votos se trasladen desde Leonidas Diza hacia la Revolución Ciudadana, sino que se decantaron por el nulo. Mientras que en la costa, por otra parte, con toda esta alteración del gasto público y el uso fraudulento de estos bonos simplemente para ganar la elección,
ha hecho que se reduzca el nulo y que eso se transforme en mayor votación para Daniel Noboa. Y claro, eso es lo que vemos, por qué crece, digamos, sistemáticamente la votación de Daniel Noboa prácticamente en todo el país, pero con unos orígenes distintos y con unas estrategias electorales bien focalizadas en cada sector o microsector de la sociedad. Sí, yo creo que, y en todo caso, ¿no? Es decir, entre los nulos y los cambios en nulos y blancos no, de ninguna manera pueden explicar el millón de votos, ¿no? Ahí está 160.000 nomás, ¿no? Sigamos, sigamos. ¿Tienes algún otro detalle así a nivel provincial? Ahora, parece ser que, por ejemplo, ya para ubicar dónde es lo que más ha ganado, no tenemos ese ranking de dónde fue el aumento en términos absolutos de la votación de Novoa y de Luisa, ¿no? Pero en el caso Sí, de yo, Novoa, yo, yo lo he sacado, digamos, en términos relativos, justamente para relativizar, tomar en cuenta que las provincias son de tamaños distintos, ¿no? Pero claro. sí, habría que verlo también en valores absolutos. Si lo Parece ser que, veríamos por en ejemplo, valores, Guayas, para ubicar, Guayas tiene un aumento enorme, ¿no? De 200, mira tú que Guayas, 270.000 votos, más o menos. claro, si hacemos la resta entre los 2.750.000 que sacan la segunda vuelta el 2.500.000, estamos hablando justamente, sí, de un incremento de 250.000 votos, que en términos relativos, en cambio, es menor, ¿no? Ahí solo hablamos de un 9.8%, que en realidad es menor a lo que viene siendo en las otras provincias, que son, eh, por decirlo así, por concepción más anticorreístas, ¿no? Lo que hizo, digamos, Daniel Noboa también fue justamente avivar este sentimiento anticorreísta, esta polarización de la sociedad, tratar de construir este relato político en donde hay un protagonista y un antagonista, y el antagonista sería la revolución ciudadana y serían los malos, ¿no? Esta dicotomía entre la sociedad, entre los buenos y los malos, siendo Daniel Noboa el bueno y la revolución ciudadana el malo y el rival, ni siquiera rival, sino el enemigo político que hay que destruir en este contexto de democracia restringida, de democracia disminuida, que torna a ser un autoritarismo, ¿no? Porque justamente lo que caracteriza o digamos la diferencia entre una democracia y un autoritarismo es que o sea, los contrincantes políticos en una democracia son rivales simplemente de ideas, pero en un autoritarismo ya ligado también a un fascismo hasta cierto punto, el contrario político se convierte en enemigo, alguien que hay que destruir, alguien que hay que perseguir. Y por eso es que es importante entender este contexto de autoritarismo competitivo que vive el Ecuador y que explica en parte los resultados, porque hay una matriz productiva audiovisual, por decirlo así, mediática, para hacerte creer que la sociedad se divide entre buenos y malos y que el enemigo político, que en una democracia sería simplemente el oponente político, es a quien hay que destruir. ¿Sí? Entonces, en este contexto justamente de autoritarismos competitivos que tienen más de autocracia que de democracia, vemos que al rival político hay que destruirlo. ¿Y cómo lo destruimos? Con estos relatos, con estas fake news, con toda esta persecución que ya viene instalada en el Ecuador, no de hoy, ni siquiera, digamos, desde el inicio de este gobierno, sino prácticamente desde el año 2019, que es cuando yo te digo que se da este quiebre en donde año a año la calidad de la democracia, medida con los estándares más ortodoxos que existen, los estándares de The Economist, viene disminuyendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo que explica este contexto del fraude institucional o el fraude contextual que hemos vivido el domingo, pero que en realidad no empezó el domingo, sino que viene desde el año 2019. Ujú. Ahora, vamos viendo, tenemos un tiempito para ir uno por uno, ¿no? Vamos viendo, Luisa, en dónde aumenta de manera más significativa su votación, pero resulta ser que en Guayas creo que disminuye, ¿no? En Esmeraldas disminuye la votación de Luisa. Sí, mira que en los lugares donde
el correísmo históricamente fue más fuerte, que era la costa, fueron lugares en donde se estancó en votación. ¿Sí? Luisa González se estanca, por decirlo así, en la costa, crece muy poco en términos comparativos, y esto se explica igual, ¿no? Por la movilización justamente que se da de los bonos, ¿no? Entonces eso impide que las clases populares, normalmente identificadas con el correísmo, se vuelquen nuevamente a apoyar en mayor magnitud a la opción de la izquierda, la opción de la revolución ciudadana. Entonces ahí vemos que Parecería que el aporte de la CONAIE más significativo, como decíamos, es en Cotopaxi, son como 30.000 votos, ¿no? Y en el caso de sí, Bolívar, que son unos 8.000, 9.000 votos. sí, a mí me gusta verlo, digamos, en términos relativos, ¿no? Porque en términos relativos ya estamos tomando en cuenta el tamaño de la población previa. Y claro, ahí lo que tú puedes ver es que en Chimborazo, en Cotopaxi, es donde más se creció porcentualmente entre la primera y la segunda vuelta. Y ahí claramente vemos que esto de la alianza con AIE, con Pachacutic, sí funcionó. O sea, es algo que sí funcionó. Sin esa alianza estaríamos peor, ¿sí? Ahora, que el gobierno tuvo igual sus mecanismos para desactivar esto y, por ejemplo, logró que se active también un sentimiento de anticorreísmo que llevó a mucha gente a votar nulo, eso también es cierto, ¿no? Y eso tiene también una limitación. Ahora, históricamente, en estos sectores de Sierra Centro, es donde el anticorreísmo ha sido también muchísimo más fuerte. Y también es donde Daniel Noboa logra también consolidar su votación con mayor facilidad. Entonces, Cotopaxi es un lugar en donde tanto hay más votos para Luisa González, pero también hay muchísimos más votos para Daniel Noboa, ¿sí? Y ahí podemos ver justamente el manejo ese de la prefecta de Cotopaxi, que todos sabemos es del ala de la derecha de Pachacutic, porque Pachacutic es una cuestión bastante diversa en donde no solo existe gente de izquierda, sino que también existe esta gente que más bien termina siendo neoliberal, ¿no? Claro, en Cotopaxi la candidatura de Luisa aumenta en unos 30.000 votos y la de Novoa aumenta en unos casi 70.000 Casi votos, 80, ¿no? sí, casi 70.000 votos, 80.000 votos. Veamos, sí son 80.000 votos, son 80.000 votos. Veamos, ahora veamos de la candidatura de Daniel Noboa, ¿dónde son las mayores ganancias? ¿Podrías hacerte un recorrido? Tú quisiste una cuestión inclusive por cantón, creo que hiciste la vez anterior, ¿no? Por la primera vuelta. Sí, bueno, de momento solo lo tengo por provincia. Próximamente ya lo tendré a nivel de cantón e incluso a nivel de parroquia. Pero bueno, claramente lo que podemos ver es que igual, nuevamente, el fuerte de Daniel Noboa termina siendo la sierra, donde se ha acentuado históricamente el anticorreísmo. Entonces ahí esa campaña de desprestigio hacia el rival, esa campaña, esta dicotomía de lo que Schmitt te dice, esta teoría en política del amigo-enemigo, es donde se hizo mucho más fuerte, ¿no? Este es un concepto plenamente fascista, ¿no? Por eso yo hablo de que esta es una democracia restringida o incluso un autoritarismo competitivo. A mí me gusta más hablar de autoritarismo competitivo porque creo que el nivel de degradación de la institucionalidad ecuatoriana ha sido tal que lo que prima es el autoritarismo frente a elementos democráticos que todavía no se pierden del todo, como por ejemplo el hecho de organizar elecciones pese a que son con cancha inclinada y que impiden que la oposición pueda llegar al poder, ¿no? Por eso hablamos de un autoritarismo competitivo. Es decir, sí, la oposición puede participar, pero participa en desigualdad de condiciones. De acuerdo. Ahora, en el caso de las principales, en el caso de Azuay hay una reducción de la votación en general, hay una reducción perdón, hay un aumento hay una reducción de la votación de Luisa González y hay un aumento muy significativo de la votación de Noboa, ¿no? Sí, correcto. Sí, tal vez aquí lo que falta hacer es, tal vez por tiempo o motivo de tiempo no lo hice, pero deberíamos hacer el diferencias y indiferencias, ¿no? Ver justamente en dónde Novoa logra crecer muchísimo más que Luisa.
y ahí yo creo que podríamos ver que sigue siendo, digamos, en estos sectores de la sierra, en donde la matriz del anticorreísmo se acentuó con muchísima más fuerza históricamente. Bueno, y en cuantitativamente el aumento de votos mayor está en las provincias más populosas, Guayas y Pichincha, ¿no? De parte de Novoa. Sí, nominalmente, evidentemente, Pichincha, Guayas, Azuay, pero también, por ejemplo, el Oro y Santo Domingo terminan siendo muy importantes, ¿no? Y el Porque Oro y son, Santo Domingo, ¿qué explicación darías? bueno, veámoslo, ¿no? ¿Dónde está el oro aquí? A veces me pierdo yo entre tanto dato. Pues bueno, en el oro vemos que, como en todas partes, ha caído el voto en blanco, el voto nulo igual se redujo. Me parece que esto es consecuente con esta política de bonos en la costa ecuatoriana, que hace que la gente ya no vote nulo, sino que se incline por la votación por Daniel Noboa, ¿no es cierto? Luisa González, mira que incluso logra que en el oro caiga la votación de Luisa González. Pasa de 206.000 votos a 204.000 votos, estamos hablando casi de 2.000 votos menos, lo que en términos relativos es un 0.9% menos. Daniel Noboa, por otra parte, logra un incremento del 22%, pasa de 184.000 votos a 225.000 votos. Entonces, ahí claramente vemos justamente esto, ¿no? En la política de la costa funcionaron los bonos, en la sierra, centro, funcionó esta política del odio y del desprestigio hacia el rival. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, tenemos ahí un elemento que marca inclusive en el caso de que hubieran habido irregularidades en el proceso electoral, se marca el hecho de que, a menos de que sea esto que mencionas del escaneado de las dos carillas, ¿no? Que las firmas están en ¿Sí? otra página, yo creo que el margen para la auditoría es bastante reducido en todo caso, ¿no? Sigamos. Sí, yo creo que, digamos, no se puede descartar de todo la hipótesis de un fraude informático, pero me parece que lo más plausible es justamente pensar en este fraude contextual, institucional, que se explica por el surgimiento de este elitarismo competitivo, en donde tenemos elecciones, pero no tenemos democracia. Tenemos estas elecciones en desigualdad de condiciones. A quienes quieran como ahondar mucho más, yo les digo, lean ese fabuloso paper de Levitsky y Wei, Luncan Wei, que se llama Elecciones sin democracia, el surgimiento del autoritarismo competitivo, y que en resumen textual te voy a leer lo que dice. Dice, en los últimos años se han puesto en escena nuevas formas de gobiernos no democráticos. La más destacable de ellas es el autoritarismo competitivo. Tales regímenes de pensamiento no democrático protagonizan contiendas en las cuales las fuerzas de la oposición pueden retar e incluso derrocar a los dirigentes del autoritarismo. Es decir, no se descarta por todo que el gobierno de Noboa llegue, digamos, a ser derrocado, pero no podemos hablar de que el gobierno de Noboa es un régimen democrático, ¿no? Es más bien un régimen autocrático, casi dictatorial, por decirlo así, en términos más coloquiales, que no permite que la democracia tome rumbo y que restringe las posibilidades de desarrollo del país, acentuado, digamos, en estos elementos de los que nos hablaban igual los Nobeles en economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, en donde lo que nos dicen es esta concentración entre poder político y poder económico va a llevar a que se generen instituciones extractivas y que ese país no se desarrolle jamás. Oye, y yo no he leído este artículo, ¿cuál es el argumento? ¿Es solamente un tema descriptivo o da algún elemento causal que ubique esa dinámica? ¿Por qué se caracteriza ahorita esto? ¿Y esto de aquí es a nivel mundial o solamente en las regiones del sur o en América Latina? ¿Cómo es? Esto es a nivel mundial, ¿no? Él habla después de que justamente en esta tercera ola de la democracia, que generaba como una efervescencia entre los académicos que pensaban que las democracias se iban a consolidar, en realidad lo que surgieron son estos autoritarismos competitivos, es decir, estos regímenes híbridos en donde hay más elementos de autocracias que de democracias. Y hay una especie
democracia, por decirlo así, hasta cierto punto simulada, ¿no? Entonces tenemos elecciones, pero no tenemos realmente opciones democráticas, por decirlo simplemente, ¿no? Tenemos estos regímenes autoritarios que dan una apariencia de cumplir la ley o de que vivimos, digamos, en estados constitucionales, pero en realidad lo que impera, digamos, es el capricho del gobernante o del autócrata de turno, ¿sí? Y esto no es algo de izquierdas o de derechas, como ellos lo describen. O sea, pueden haber autoritarismos competitivos tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te ponen los autores es el caso de Fujimori en el Perú, ¿sí? A ellos te lo describen como un autoritarismo competitivo. Un país en donde algunos elementos formales de la democracia se mantenían, pero que el gobernante de turno, en este caso Fujimori, actuaba más como un dictador, por decirlo así en términos simples, ¿no? El término, digamos, técnico es autócrata. Las dictaduras están más asociadas justamente también a este régimen militar y sí al anular directamente ya las elecciones, ¿no? Pero un poco eso es lo que plantean los autores de Levitsky Way, que es un texto clásico en realidad, digamos, en teoría política. Bueno, oye, yo creo que hay una cantidad de elementos cualitativos y cuantitativos que abonan muchísimo a un debate, a una discusión que no solamente tiene que darse entre las fuerzas progresistas, sino a nivel del país, ¿no? Cómo hemos deteriorado la calidad de las instituciones, de la democracia, inclusive en las métricas de los propios neoliberales, y cómo hemos vaciado, ¿no es cierto?, de capacidad de decidir a la gente más allá de la ceremonia electoral, ¿no? Es decir, esta situación en la que la superficialidad del proceso político va alimentando estas formas de autoritarismo competitivo. No sé si quieras redondear la sesión para irla culminando, Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, en ese sentido, Pedro, agradecerte por este diálogo que hemos tenido en donde hemos expresado tanto tus ideas como las mías. Y hemos creo que aprendido tanto tú como yo y espero que el público Mucho también más yo, sin duda. haya, eh, haya disfrutado de este diálogo. Yo creo que la idea central clave es que se vive ya un autoritarismo en el Ecuador y esto nos lleva a el hecho de que se haya dado un fraude contextual o un fraude institucional en las últimas elecciones, ¿no? Siendo muy enfáticos que esto no es algo que se da en un día solamente, sino que esto tiene todo un bagaje que viene desde años atrás y que creo yo que se origina en el año 2019, cuando veíamos que tras haber llegado, digamos, a la cúspide en el índice de la calidad de la democracia, año a año empieza a decrecer el indicador y hoy estamos en una situación que bajo los parámetros liberales e incluso neoliberales de The Economist, como tú lo manifestaste bien, ya son mucho peores a lo que teníamos en la tan, digamos, eh, que vendría a ser denigrada revolución ciudadana que la derecha ha tratado de a toda costa anular, pero que vemos que aún así se resiste a morir, porque la gente dirá, bueno, es tercera elección que pierde la revolución ciudadana, sí, pues tercera elección que pierde la revolución ciudadana en este contexto de cancha inclinada, ¿no? Entonces, yo diría que no estamos ante el ocaso de la revolución ciudadana, sino que esta será una batalla más que tenemos que dar y tenemos que tener claro, creo yo, las fuerzas progresistas que tenemos que proponer una mejora institucional que sea sustentable en el largo plazo, ¿sí? Porque si no, el país está condenado al fracaso, como lo establece incluso la teoría ortodoxa neoliberal, que es la que yo he citado en este conversatorio, ¿no? Bueno, mira, desafíos enormes tiene la nación ante este triunfo de este autoritarismo que yo no sé qué tan competitivo sea, ni siquiera con respecto a sus propios colegas oligárquicos. Enormes desafíos frente al avance del narcotráfico, no solamente en términos territoriales, sino también en términos institucionales.
en torno al capricho oligárquico y que no solamente tiene su realización en las formas, en la violación de derechos, en la violación de elementales normas éticas y morales, sino que también está planteándose un proceso de concentración y centralización de capitales sin precedentes en la historia. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y seguimos conversando. Gracias a ti, Pedro, y un saludo a todos los que nos escuchan.